Hola, hola a todos, bienvenidos a Coolest Nation Live, otro día más. Aquí estamos haciendo nuestra guía digital de las previas de todas las conferencias FBS, luego haremos otro especial de la FCS en general. Pero nada, aquí estamos haciendo la guía digital, aquí con mi compi Edu, que están todas. A ver qué remedio, aquí o echamos la carne en el asado o no la echa nadie, aquí y la brasa está hecha y o aprovechamos. Bueno, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches cuando nos escuchéis. Luis Mariano, buenas tardes para ti, desde Irún con candor y pasión. Yo aquí desde Granada. Hoy parece que hace un poquito menos de calor, no lo diré muy alto, porque estamos ahora mismo a 35 grados a las 12:42. Entonces, todo lo que no sea el umbral de los 40 ya me parece que es hasta brisa marina. Así que con muchas ganas, bueno, no con tantas ganas, porque para escribir el mamotreto de la SEC nos hemos tirado, Luis, más unos cuantos días. Son muchos equipos en la SEC. Y ahora que han añadido, pues eso, Texas y Oklahoma, pues más aún. Así que bueno, hay que recordar a todos los fieles escuchantes y televidentes que ya sabéis que podéis seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, también en las cuentas de Twitch, de Twitter, de Mastodon, de Instagram, de Facebook, de TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre a través de @CoolestNation, y luego podéis visitar nuestra página de Substack, Coolest Nation, y este directo se está siguiendo, se está transmitiendo, aparte del Substack, aparte del canal de YouTube, nos podéis seguir también a través de el canal de difusión de Telegram, que siempre es muy bueno, ¿no? Tener el Telegram a mano, te pones los cascos y nos escuchan en directo si queréis. Hay que recordar, ¿no, Luisma, que llevamos ya un montón de conferencias, si no recuerdo mal, la ACC, la Big Ten, la Mountain West, la Pac-12, la CUSA, la MAC y la MAC. Llevamos 6 de 10, ¿vale? Entonces nos quedaría, hoy vamos a ver la SEC, nos faltaría contigo la American, y luego ya creo que con Antoine lo haremos, tanto la Sunbelt como la Big 12. Y finalizaremos con ese top 25 clásico de Coolest Nation acerca de la FCS. Así que con eso daremos carpetazo, ¿no? A lo que es la guía visual de Coolest Nation, que yo creo que ya hemos cambiado el formato en la segunda temporada que lo hacemos así, y creo que tiene bastante aceptación, ¿no? Sobre todo la parte de audio, ¿no, Luisma? Sí, la verdad es que sí. Se hace más ameno que a lo mejor otros años atrás que nosotros nos pegábamos 4 o 5 horas. Pero esto se hace más ameno. Son 1 hora, hora y poco. Y quieras o no, la gente pues lo escucha bastante fácil en el coche, en el gimnasio, donde vaya, ¿no? Bueno, hoy no va a ser 1 hora. Hoy no va a ser 1 hora. Hoy hasta la SEC que hay más equipos, pues sí, a la 1:30 nos iremos o más. Sí. Así que bueno, vamos con tranquilidad, con buenos alimentos, como se dice. Y Luisma, estamos hablando que hoy en día todo parece indicar que salga un campeón nacional fuera de la Big Ten o fuera de la SEC, como que se antoja harto complicado, ¿no? Como no sea que una Notre Dame de la sorpresa, pero en principio todo parece indicar que el próximo campeón nacional, lo mismo que los 3 últimos han salido de la Big Ten y anteriormente estaba Georgia, Alabama, ya sabemos, ¿no? Todo lo que no sea un campeón de 2026 que salga de la SEC o que salga de la Big Ten será sorpresa, ¿no? Será sorpresa. Aunque bueno, está Texas hecha ahí. El año pasado estaba Miami ahí, fíjate, Miami que dio la sorpresa. Miami, Texas Tech. Pero sí, la verdad es que es lo que estábamos comentando en los últimos años, que también lo comenta mucho Antoine. Que eso, ¿no? Que parece que la NCAA, la FBS en concreto, parece que se va a centrar, que quiere hacer unos megagrupos, ¿no? De cara al futuro, en donde vaya a englobar todos los equipos top y se lleven todo el pastel de las televisiones, ¿no? Parece que vamos a camino ¿no? De eso. Porque al final, pues eso, Texas y Oklahoma ya se movieron ficha, Oregón, Washington, USC, UCLA movieron ficha.
quieras o no, digamos, las universidades potentes están moviéndose hacia eso, ¿no? También esa tendencia. Entonces veremos a ver los movimientos que puede hacer Clemson, Florida State, Notre Dame, ¿no? Miami. Notre Dame. Pues eso, veremos estos próximos años, veremos a ver lo que van a hacer, pero para todo parece indicar que 2 o 3, como mucho la Big 12 también, sean digamos, los mega grupos, ¿no? Veremos a ver. Pero bueno, que hace 3 años, Luisma, hablábamos que todo lo que no fuera un playoff de 4 era una quimera. Y ahora al menos estamos ya en playoffs de 12. De momento se ha consolidado la idea. Y, ostras, al menos se puede competir, ¿no? Y luego nos llevamos sorpresas, ¿no? Como el hecho de que Miami llegue hasta la final, ¿no? Nacional. No sé hasta qué punto no se volverá a hacer otra división, otra separación, ¿no? Y la FBS se separe en 2 otra vez. Porque sí que están los Power estas que decimos, que ahora son Power 4, pero que se van a convertir en Power 2. El Power 4 y el Grupo 6. Sí. Y pues eso, que me refiero, que igual hay dentro de unos años otra separación. Y se llama FBS, yo que sé, Division 1, 2 o yo que sé. Algo así, porque va camino. Porque es que al final los del Grupo 5 no tienen opción de meterse ni en playoff. Y ya, es que al final decían que se iban a clasificar los primeros, luego lo han rebajado y al final se van a quedar otra vez los mismos de siempre. El año pasado mucho se decía, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo ese partido de Oregón contra James Madison, que aparte del resultado final, mucha gente decía, no, es que no van a competir. Y yo recuerdo ese partido, por ejemplo, que James Madison aguantó hasta el tercer cuarto, creo. Aguantó hasta muy bien, muy entrado el tercer cuarto. Entonces, la gente se queda con el puto marcador. Es que ha ganado de 20 Oregón, pero tienes que ver el partido y cómo se planteó y cómo jugó James Madison. Entonces, yo creo que sí se merecen. Sí se merecen, Luisma, el hecho de que en los playoffs pues haya 1 o 2 de conferencias porque sean un poquito más menores, ¿no? Entonces, ¿por qué no se le va a dar pábulo, ¿no? a un equipo de la Pac-12 o de la Big 12, ¿no? No sé. Sí, o de la Mountain West, como que antes estaba Boise State, ahora que se ha movido, pero sí, estos años atrás, fíjate, si tenían esas opciones, ¿no? Equipos que eran primeros en sus conferencias es que tienen derecho, sobre todo que son conferencias de la FBS, que es que no están en la misma categoría, digamos. Vale que los equipos son menores, pero porque no tienen tanto caché, pero chico, tanto caché me refiero, tanto, pues eso, ahora con el NIL es lo que tiene. Venga, Luisma, porque si no nos enrollamos y tenemos mucho contenido. Venga, si te parece, hacemos lo de siempre. Primero hago yo una lectura, ¿no? Más o menos de los puntos cardinales de los ingredientes básicos de la conferencia. Abrimos un poquito el debate y luego ya vamos equipo por equipo, ¿no? Siempre señalando head coach, tema de aspiraciones. Hablamos del ataque, hablamos de la defensa y luego pues ya abrimos un poquito el debate. Venga, nos metemos con los ingredientes básicos de la Southeastern Conference, la SEC, ¿no? Desde el punto de vista de los acrónimos. La SEC siempre genera sensaciones a propios y extraños. Sin duda, la lucha abierta por esta conferencia es una de las grandes noticias de este 2026. Se viene un cambio relevante para los 16 equipos que integran esta conferencia, pues se pasarán a disputar, ojo con esto, Luisma, 9 partidos conferenciales esta temporada. Por tanto, se prevé para los equipos de la SEC uno de los caminos más exigentes para alcanzar el pasaporte para un bowl game y, lógicamente, para participar en el College Football Playoff. Eso hay que tenerlo en cuenta. No solo habrá un cambio exponencial de calendario, sino que los propios cimientos de la SEC se han sacudido con la marcha de tu querido Lane Kiffin de Ole Miss, camino de LSU. Así que el próximo 19 de septiembre en Oxford tendremos uno de los duelos más calientes que se conocen en la última década en el panorama colegial. Además, 5 nuevos entrenadores se estrenan en la conferencia. Will Stein en Kentucky, Pete Golding en Ole Miss, aunque ya dijera 2 partidos el año pasado, John Sandral en Florida, Ryan Silverfield en Arkansas y
Alex Golesh en Auburn. En principio, Georgia parte como clara favorita para campeonar en la SEC, bien secundada por Texas, LSU, Oklahoma, Texas A&M, Alabama y Ole Miss. En principio, Tennessee, Florida, Missouri, South Carolina y Auburn están en un claro segundo plano, pero podrían dar más de una sorpresa. Mississippi State busca seguir creciendo de la mano del head coach Jeff Levy, mientras que Vanderbilt espera no decaer mucho tras 2 magníficas temporadas, ¿no?, de la mano de Lee y del bueno de Diego Pavía, ¿no? En la cima de la conferencia, tanto Kentucky como Arkansas cuentan con talento individual, pero los esquemas y el conjunto aún creo que se les queda corto para aspirar a grandes cotas, Luisma. En principio todo parece indicar que Georgia va a ser la gran favorita. Luego tenemos ahí un catálogo enorme de equipos que no solamente pueden campeonar en la SEC, sino que van a presentar sus credenciales para el College Football Playoff. Hay otra serie de equipos que están ahí en un segundo plano, pero que yo creo que pueden ser auténticos huesos duros de roer si se dan las circunstancias. Y luego pues hay 3 equipos, ¿no? Mississippi State, Kentucky, Arkansas, pues como que están en un quinto o sexto plano y que es más complicado que este año tengan una temporada positiva. No sé cómo lo ves tú, Luis. Sí, y a esos últimos, pues Vanderbilt, yo creo que tras la marcha de Pavía, yo creo que va a pegar bajón también. Sí que es verdad que están haciendo mejores cosas que varios años atrás, que no siempre estaban en el último puesto y ahora ya no, ahora ya compiten y eso también tiene que ver con mucho ojeo, ¿no?, de los ojeadores que están reclutando gente así, a lo mejor de menos nivel de lo que se pueden permitir, pero sí que es verdad que los están desarrollando muy bien y eso antes no se veía. Y lo que sí, estoy de acuerdo contigo, quizás arriba está Georgia, también metería a Texas, que es otra de los cocos, digamos, lleva poco tiempo en la SEC, pero que ya sabemos cómo es Texas y cómo es el estado de Texas, ¿no?, en donde se reclutan, uno de los países, de los estados reclutadores, ¿no?, donde más talento hay. Y la necesidad de un anillo en Arlington. Pues sí, yo creo porque que ahí hay una necesidad imperiosa de un título nacional, ¿eh? Sí. Por eso te digo que yo sí que añadiría en ese escalón de Georgia al principio a Texas también igual. Pero sí, es lo que hay, es eso. Más o menos es lo que has dicho, sí. Venga, pues vámonos a iniciar nuestro camino. No es un top tier list al propio uso, pero bueno, es como en cierta manera hablar de las aspiraciones de cada equipo, ¿no? Así que los rankeamos de esta manera. Vamos a empezar vámonos a Fayetteville, Luisma, para hablar de los Razorbacks, para hablar de Arkansas. Ryan Silverfield en su primera temporada en Fayetteville tiene un panorama harto complejo, pues los Razorbacks vienen de una temporada execrable de 2-10. Además, el roster sigue repleto de incógnitas y el calendario es uno de los más complejos de toda la SEC. En ataque, la prioridad absoluta de Silverfield es la de encontrar a un sustituto de garantías para Tylen Green. Los esquemas defensivos de Silverfield siguen necesitando un quarterback móvil y dinámico. Así que parece ser que KJ Jackson lleva una ligera ventaja sobre AJ Hill, que ha venido precisamente con Silverfield desde Memphis, ¿no? La línea ofensiva parece que va a funcionar, puesto que regresan 2 titulares del año pasado y llega mucho talento a través del transfer portal. El backfield estará configurado por los corredores Braylon Russell y Satton Smith. En el ataque por aire, Arkansas cuenta con receptores muy talentosos como Chris Marshall, que ha sido transferido desde Boise State, o CJ Brown. No obstante, la principal preocupación de Silverfield tiene que ser la defensa. Unidad, mejor dicho, que promedió la escandalosa cifra de 37,1 puntos por partido en 2025. Ron Roberts será el nuevo coordinador defensivo. Su veteranía y experiencia seguro ayudará en el crecimiento de una zaga en la que el defensive end, Quincy Rose, es el jugador más rutilante. Luisma, todo parece indicar que es un año de transición para consolidar poquito a poco ese proyecto iniciado por Ryan Silverfield, que a mí tampoco en Memphis es que me apasionara, también tengo que decírtelo.
Pero bueno, que yo creo que en el ataque tienen muchas cositas, pero en defensa es un erial, Luisma. Sí, yo creo que el problema sí va a estar en esa defensa, ¿no? Porque el ataque más o menos, estos ataques dinámicos y Silverfield también lo hace, son más difíciles de defender, ¿no? Y al final siempre sacan rédito, ¿no? Pero sí que es verdad que la defensa, fíjate, el año pasado es que fue una absoluta tortura, vamos. Tantos puntos que les metían. Entonces, al final, eso es imposible de ganar partidos así. Veremos a ver si llega el Defensive Coordinator nuevo, a ver si hace ese clic y ese cambio en esa defensa, pero yo creo que van los tiros por ahí, ¿no? O mejora la defensa este año o van a seguir estando abajo. Sí que es verdad que al jugar en el ataque los quarterbacks móviles como le gusta, sí que es verdad que eso se nota bastante en ese ataque, ¿no? Que al final siempre anotas y sorprendes a las defensas contrarias. Pero que el año pasado, Luisma, el ataque con Tylen Green también gustaba verlo. Es que Tylen Green y Mike Washington, es que Mike Washington también hizo un temporadón. Pero cuando te meten 40 puntos casi, pues que infumable. Claro, ese es el problema. Lo que tienen que hacer es esa sangría, cortarla de raíz, ¿no? En defensa, que es que les anotan muchos puntos. Pues veremos a ver si el bueno de Ryan Silverfield da con la tecla y sobre todo mejora esa defensa, porque yo creo que lo que hemos dicho, ¿no? El ataque, más menos, pero el ataque no es problema. Te va a notar. No. Venga, pues pasamos al siguiente equipo. En este caso, vámonos con Kentucky, con los Wildcats. Y es que Will Stein ha aportado un nuevo aire renovador a un programa sumido en una onda de presión. En Lexington necesitaban bríos renovadores tras el fin de la etapa de Mark Stoops. Stein aún tiene mucho que aprender, pero es cierto que ha guiado durante varios años, ¿no?, el ataque de Oregón, que es sin duda considerada, ¿no?, una de las ofensivas más explosivas de la nación. En ataque, Stein ha llegado con buen pie, gracias a las excelsas contrataciones del quarterback Kenny Minch de Notre Dame, del running back CJ Baxter, que viene de Texas, del receptor Nick Anderson, ex de LSU, o de los lineros ofensivos Lance Heard de Tennessee, Colton Priest de Baylor o Tegra Chabola de Ohio State. La defensa mantiene una base sólida, ¿no?, con el safety Ty Bryant liderando la secundaria y el defensive end Mikise Humphrey Grace al comando de la vanguardia. Además, Stein ha recurrido al transfer portal para mejorar las líneas de la defensa y confía mucho en el coordinador Jay Bateman para liderar este crecimiento de la zaga. Mejorar ese promedio de casi 30 puntos por partido es una cuestión prioritaria. A ver, hay muchos puntos de conexión, Luisma, entre Arkansas, ¿no?, y Kentucky, pero en cierta manera a mí el proyecto de Kentucky me resulta un poquito más inspirador, ¿no? Más ilusionante. Más ilusionante, ¿no? Que tiene como más empaque, ¿no? Que yo creo que va a estar mucho más trabajado. Más que nada por el nuevo head coach. Sí que es verdad que el cambio de ofensiva es necesario en Kentucky. Una ofensiva que en los últimos años se regía en correr y poco más. Pases cortitos y porque no tenía otra cosa. Y quieras o no, yo creo que el nuevo head coach, el de Oregón, le va a dar más ideas en ese ataque, ¿no? Va a haber más diversidad de jugadas y todo eso yo creo que se va a notar. Va a ser un juego equilibrado. Y buenos ataques terrestres, que tú siempre lo has dicho, ¿no? Que los running backs, Ray Davis, Chris Rodríguez, ¿no?, siempre han sido buenos. Sí, Kentucky siempre ha desarrollado muy buenos corredores. Yo creo que el problema que hay ahora es que en el transfer portal se han reforzado, sobre todo el Anderson, que viene del LSU, y el Baxter, el corredor que viene de Texas. Estos son propensos a lesiones. Son dos jugadores que han tenido bastantes lesiones. El Baxter se rompió el cruzado hace 2 años y el año pasado no es que rindiera como se esperaba. Un 5 estrellas, yo creo que era el mejor corredor de la nación ese año, el año que fue freshman, y por las lesiones pues ha pegado ese bajón, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la apuesta de
de Kentucky, ¿no? Está apostando por 2 jugadores, tanto el receptor Anderson como Baxter de corredor, que si le sale bien y se mantienen sanos, puede sorprender esta temporada a Kentucky, la verdad. Y luego, sobre todo, Luisma, no olvidemos que Dan Lanning, el entrenador de Oregón, es perfil defensivo. O sea que este Stein tenía mucho que decir, ¿no? En la gestión. El ataque de Oregón de estos años, ¿no? Entonces, eso te da también que igual estás el gurú, ¿no? El gurú ofensivo, la mente brillante. Bueno, que eso también. Yo por eso tengo fe en que Kentucky suba. Soy yo también bastante simpatizante de Kentucky y la verdad es que le ha venido bien este cambio porque el ataque no se veía lo que te iban a hacer, entonces era muy difícil de sorprender a las defensas contrarias. Ahora no. Ahora con este head coach va a haber esquemas nuevos, va a haber diversidad de jugadas. No sabes por dónde te van a salir. Es un juego mucho más equilibrado, que va a jugar más en pase, no va a centrarse solo en carrera, ¿no? Y yo creo que eso se va a notar mucho este año ya en Kentucky. ¿No tenías tú, Luis, la de Kentucky de Ryan Davis? De Ray Davis, sí. Perdón. ¿La tenías? Sí, la tengo. Venga, pues vamos a seguir. Que tenía esta también, dejar Hombre, pero el tiroteado. Ahora hablaremos. El tiroteado, madre de Dios. Era que se iba a pegar un temporada y se pega un tiro. Es que no puede ser, tío. Esto de Estados Unidos con las armas. Exactamente. Es que estos chavales se tenían que venir aquí a Rota, ¿no? A Chipiona, aquí a la playa El Zapillo en Almería, tomarse en el chiringuito unas migas con sardinas. Yo es que no sé, Toño, todo lo más que tengas un accidente en una moto de agua, pero coño, tirarte un tiro. Pero además jugadores que saben que se pueden consagrar en la NFL si lo hacen bien en college, que ya sabes que tienes el caché, que lo has demostrado. Vas en tu última temporada de college, va y te pegas un tiro. Muy bien. En fin, chavalote, yo qué sé, yo de verdad te lo digo, yo no sé esos general o esos los que le llevan los representantes. Los representantes, no me salía. Que digo que por qué no se los traen aquí a España, que estén recorriéndose toda la... Que se vayan de vacaciones por algún lado. Joder, coño, llévalo a... Que no se aburran en casa. En fin, qué triste, Luis. Pues sí. Ahora hablaremos de Hardy. Venga, pasamos, en este caso nos vamos a Tennessee, nos vamos a Nashville para hablar de Vanderbilt, de los Commodores. Y es que las 2 últimas temporadas del programa Cito en Nashville han sido simplemente alucinantes, acumulando, Luisma, ¿quién nos lo iba a decir a nosotros, que llevamos viendo esto muchos años? 17 victorias Vanderbilt en los 2 últimos años. Cuando tú te acuerdas que antes una victoria de Vanderbilt era una celebración. En fin. Sí. Sin embargo, el equipo entrenado por Clark Lee va a tener complicado reeditar los 10 triunfos del año pasado, ahora que el excelente quarterback Diego Pavía ha abandonado el barco y ha sido cortado ya por los Ravens, el pobre Dieguito. En ataque, los Commodores han incorporado al quarterback 5 estrellas, Jared Curtis, que se espera asuma la titularidad desde el primer momento. Su potencial es más que evidente, pero su curva de aprendizaje se prevé que va a ser lenta. El coordinador ofensivo, Tim Beck, tendrá la misión de ir desarrollando a Curtis poco a poco, ¿no? Tendrá a su disposición el bueno de Curtis a 3 skill players de un gran talento, como son el tight end Cole Spence, el receptor junior Sherrill y el running back Cedric Alexander. Teniendo en cuenta que la ofensiva necesitará tiempo para desarrollarse, Lee, el técnico, ha de sacar el máximo rendimiento a su defensiva. Recupera 5 titulares, incorporando además al defensive end Brian Allen desde Iowa para reforzar la presión sobre el quarterback rival. Además, la llegada del safety Ricardo Jones desde Clemson será capital para hacer crecer la secundaria. Demasiados peros, Luisma, porque este equipo depende exclusivamente de la defensa. La defensa de Lee, ya sabemos, desde su época en Notre Dame, es una defensa que funciona, pero yo creo que para sostener un ataque completamente nuevo, con un freshman que está por ver hasta dónde puede llegar,
yo creo que el año pasado se sostenía, lógicamente, una defensa en condiciones, pero de un ataque que funcionaba como un reloj, con Diego Sí, Pavía y demás, se ¿no? echaba el equipo a las espaldas el ataque Pavía y al final, pues eso, rendían. Pero claro, este año Pavía no lo tienen. Sí que es verdad que se han reforzado con el 5 estrellas, pero está verde, me refiero. Hay que desarrollarlo, tiene que aprender también y tiene que fallar, tiene que cometer errores para aprender. Quieras o no, todo ese desarrollo le falta. Entonces, pues quizás sí que le cueste arrancar este ataque, es lo que decías tú. Problemas es Vanderbilt, ya sabemos, es un equipo también desarrollador de talento. No es un equipo que se pueda competir en el transfer portal y traerse un equipo entero, ¿no? En el transfer portal. Además, si te fijas tú en la plantilla, tampoco es que hayan usado excesivamente ese transfer portal. Eso quiere decir que su política sigue siendo esa, ¿no? Reclutar jugadores y desarrollarlos. Y yo creo que es el mejor camino que tiene Vanderbilt. Ahora yo creo que va a pasar un periodo de transición, sobre todo este año, hasta que los nuevos se desarrollen un poco, cojan experiencia y vuelva a rendir otro par de años como han rendido estos 2 últimos años, ¿no? Yo creo que va a ser eso todo el rato el mecanismo de Vanderbilt. Y yo creo que que este año va a tocar un poco sufrir. Pero al menos, Luisma, yo creo que han dado con el técnico, sí, con el entrenador que les está haciendo, lógicamente, sí, los la años idea, magníficos. claro, se ha metido en la mente la ideología de Vanderbilt y lo está llevando a cabo. Y a lo mejor pues no tiene la presión que pueda tener en otras universidades para tener que ganar ya. Pues eso es lo bueno, ¿no? Pues sí. Venga, Luisma, seguimos nuestro peregrinaje por la SEC y en este caso vamos a irnos a Starkville para hablar de Mississippi State, de esos Bulldogs, ¿no? El head coach Jeff Levy consiguió dar un paso adelante tras un primer año de 2-10. Es cierto que pasar a tener 5 victorias en 2025 no supone gran cosa, pero también es verdad que estos Bulldogs tuvieron partidos muy reñidos con Texas, Tennessee y Florida, donde perdieron por prácticamente una anotación. Levy necesita dar otro paso adelante para que su proyecto no corra peligro. En la ofensiva seguirá siendo comandada, ¿no? Por el talentoso quarterback Camario Taylor. Además, el running back Bluff Bothwell será el líder del ataque terrestre. Ahora bien, existen muchas más dudas en torno a la unidad de receptores y sobre todo en torno a una línea ofensiva que debe ser completamente reconstruida. En la defensa, Levy ha recurrido a un viejo conocido que regresa a Starkville, el caso de Zach Arnett, que será el nuevo Defensive Coordinator. Junto con Arnett ha llegado una pléyade de jugadores defensivos vía Transfer Portal que tendrán que aportar de inmediato. Sin una defensa competente será imposible competir dignamente en esta SEC. Luisma, a mí me resulta complicado albergar muchas esperanzas para este proyecto de Levy. Me parece que este va a ser uno de los entrenadores que igual no sigue. No sé cómo lo ves. Lleva 2 temporadas, máximo 5 victorias, pero no sé, Luisma. Sí, la verdad es que a mí me cuesta ver que saque rendimiento a este equipo porque yo tampoco me daba buenas sensaciones ya cuando lo ficharon el entrenador. Sí que es verdad que el año pasado ya mejoró un poco, pero fuera de la mejoría que ha tenido el año pasado, no le veo que vaya a subir más, ¿no? Que esté con la flechita para arriba, ¿no? Entonces sí, hay bastantes dudas, veremos a ver, porque tampoco es un equipo que use mucho, digamos, el transfer portal para la hora de reforzarse ese ataque. Sí que es verdad que tienen a Bothwell, el corredor, que ya el año pasado lo hizo muy bien, pero es que fuera de eso me está costando ver, y eso que viene de ser el offensive coordinator de Oklahoma, pero ya sabemos todos que, claro, porque este me parece que venía de la mano de Riley, ¿no? Cuando estaba Riley en Oklahoma antes de marcharse a USC. Entonces, claro, este tampoco es que habrá aprendido, pero no ha tenido experiencia como head coach y yo creo que le está costando transmitir lo que quiere en ese ataque y no le veo
que convenza a esos jugadores, ¿no? No sé, no veo esa mentalidad ganadora, ¿no? Que necesita Mississippi State para cambiar esta perspectiva, ¿no? Que tiene, ¿no? Venga, pues vamos a continuar con un proyecto que a mí me resulta muy curioso, porque más que Auburn Tigers hay que llamarlo Auburn Bulls. Sí, sí. Porque es que parece que una South Florida del sí. estado de Alabama. Venga, vámonos a Auburn a hablar de... Y me gusta, me gusta. Y a hablar bueno, de todo lo que viene de South Florida, de los Bulls. El año pasado los Bulls hicieron un auténtico temporada. El head coach Alex Golesh tiene un prestigio enorme en la creación de ofensivas muy potentes. Y con esa vitola, pues arriba a Auburn, donde tienen grandes esperanzas puestas en él tras la etapa fallida de Hugh Freeze, que yo jamás entenderé cómo coño apostaron por ese tío. O sea, yo lo dije desde el minuto 1 que no entendía, pero bueno. Para acelerar el proceso, Golesh se ha traído a medio ataque desde South Florida. Al quarterback Byron Brown, al running back Nikai Davenport, o a los receptores que Sean Singleton, Jeremiah Coger, Christian Neptune y Chas Nirnor. Esa capacidad dual threat de Brown hará crecer un ataque que apenas promedió 18,5 puntos por partido en 2025. La línea ofensiva será el principal obstáculo para Golesh, ya que deberá ser renovada por completo. La defensa será coordinada por DJ Darkin. Solo contará con un titular del pasado ejercicio, pero el linebacker, Xavier Atkins, el único que se queda, es uno de los mejores defensas de la SEC. Ha llegado mucho talento a través del Transfer Portal y veremos si su rendimiento es inmediato. Curioso este proyecto y yo creo que puede salir medianamente bien, porque los jugadores que se han traído son jugones y el entrenador es un tío con las ideas muy claras. Y ambicioso, sí. A mí, ¿ves? Esto, lo que hemos dicho de Mississippi State, esto es lo contrario, ¿no? Nos da muy buenas sensaciones este cambio, ¿no? Otra cosa es lo que se gasta el emparrillado, pero sí, tiene visos pero al final es lo que decimos, es que se ha traído a toda la ofensiva de South California, ¿no? De South Florida. Pero pues es que al final son jugadores que lo conocen sus esquemas y es que van a rendir desde el minuto 1. Lo de Byron Brown, el quarterback, es un quarterback muy móvil que es muy difícil de defender y lo van a flipar aquí en la SEC, que este chaval que no tiene miedo a nada, ¿no? Otro jugador a destacar que ya el año pasado despuntó a mitad de temporada es el receptor Coger. Jeremiah Coger, el de South Florida, es un cuerpo muy físico, es alto y corpulento y se mueve muy bien. Y yo, quieras o no, es un talento de jugador que yo creo que le gusta mucho a la NFL. Yo creo que este tío va a subir bastante en un escaparate como en la SEC, ¿no? Si rinde bien esta temporada, que no tengo muchas dudas de que rinda bien, yo creo que va a subir bastante el stock suyo de cara al draft de NFL. La gente que siga a los jugadores más que al college lo puede seguir, porque es un tío que puede deslumbrar a más de uno. Así que bueno, yo creo que es un proyecto ilusionante. Creo que en Auburn llevan desde que se fue Gus Mansell. Yo creo que primero vino, si no recuerdo mal, lo diré, no me acuerdo cómo se llamaba. Vino primero uno rubio, no me acuerdo. No me acuerdo. Te hablo después de Mansell. Primero vino uno rubio que fue un desastre, que yo pensaba que tenía visos, pero fue un desastre. Luego vino este Freezy, fue otro desastre. Que también fue otro desastre. Ahora yo creo que han cambiado ya un poco de la estrategia. Un tío joven, una mente brillante, no sé, yo creo que hay visos. Sí, que transmite muy bien a sus jugadores, ¿no? Sus jugadores entran al campo a jugar de otra manera, no entran ya decaídos. Y quieras o no, yo creo que ese cambio de mentalidad se va a notar en Auburn este año. Una universidad que también tiene que subir, ¿no? Les piden, tiene que tener presión, ¿no? Para que estar un poco más arriba de lo que está últimamente. Siempre ha estado ahí a la altura de Alabama, siempre compitiendo en la SEC, y porque es su gran rival del mismo estado.
Y claro, pues es que este año tiene que hacer un cambio. Es que tenían que hacer un cambio ya. Y yo creo que le va a venir el cambio. Vamos, con esta estrategia, estos esquemas de ataque, con este quarterback móvil, yo creo que va a tener mucho más peligro esta ofensiva en la SEC. Bueno, Luisma, pues enseña camiseta porque nos vamos a Columbia. Vamos a hablar de Missouri, de los Tigers. Missouri. Venga, bajo la dirección de Eli Drinkwitz, Missouri se ha consolidado como uno de los programas más fiables de toda la nación, consiguiendo un récord total de 29-10 en las últimas 3 temporadas. En ataque, Columbia quedó sumida en el pánico cuando se enteró que su corredor estrella, Matt Hardy, había sido herido en un tiroteo. No sabemos muy bien el estado de Hardy, pero si no llega en perfectas condiciones, su suplente, Jamal Roberts, tiene bastante crédito y puede hacer las cosas muy bien. No obstante, Hardy es quizá el mejor running back del panorama colegial y su ausencia, lógicamente, haría resentir las aspiraciones, que creo que son muy altas, de estos Tigers. El nuevo offensive coordinator, Chip Lindsey, ha recurrido a Austin Simmons, que viene desde Ole Miss, como su nuevo quarterback. Simmons tiene un techo altísimo y puede catapultar las opciones de Missouri. El cuerpo de receptores está a la altura de la SEC y en la línea ofensiva sobresale la figura de Caden Green, que es uno de los mejores linieros de la nación. Hay que resaltar, ¿no?, lo bien que trabajan también en Missouri, ¿no?, en Columbia, con los receptores, porque han salido auténticos jugones en los últimos años. Sí. La defensa será completamente reconstruida. El defensive coordinator va a seguir siendo Cory Batum, quien cuenta con un enorme crédito para hacer brotar una defensiva potente al nivel del ataque. Ahora bien, igualar esos 22,5 puntos por partido de promedio del año pasado se antoja difícil. Luisma, hay varias incógnitas con Missouri, ¿no? En primer lugar, el estado de Hardy. En segundo lugar, ver si Austin Simmons encaja bien en este esquema, y luego la defensa. Pero si todo sale bien, Luisma, y si Hardy funciona desde el primer momento, yo creo que Missouri va a ser un equipo muy difícil de ganar para los transatlánticos, ¿eh? Sí, que quizás es un equipo que siempre se está caracterizando por ser un equipo que está en mitad de tabla, pero que contra los grandes les puede hacer daño, ¿no? Te puede sorprender en según qué partidos. Entonces, claro, Missouri está ahí. Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo esos equipos top, digamos, de la conferencia, y porque en cualquier momento te puede sorprender y te puede ganar. Es que no es un equipo de los que estén en la parte baja que sabes que les pueden remontar. Estos no, estos ya es más difícil de ganarles, ¿eh? O si empiezan ganando ya el partido, se les puede poner cuesta arriba a los grandes. Y es eso, ¿no? La mentalidad que le transmite Dirwitz, que ya lo decíamos que en Appalachian State, cuando era el head coach, también lo hizo muy bien, ¿no? Y viene siempre porque también estuvo en Boise State, viene siempre de universidades ganadoras con esa mentalidad, y quieras o no, se lo está transmitiendo en Missouri también, ¿no? A sus jugadores. La verdad es que lo está haciendo, lleva muchos años ya, varios años, que nos está gustando Missouri, ¿no, Edu? Hardy, ¿a quién lo compararías tú, Luisma? Pues que no lo sé, es que es un tío muy elusivo, es pequeñito, quizás de tamaño es un tamaño prototípico así de centro de gravedad más bajo y que es muy difícil de placar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se ha pegado un tiro sin querer. Nunca mejor dicho. Pero tampoco es que haya sufrido una lesión me refiero, de una triada o cosas así de la rodilla que le pueden quitar explosividad, ¿no? Yo creo que puede recuperarse bien y seguir. A todo esto, a toda la gente que nos está escuchando, que no se pegue un tiro. Porque Luisma dice, bueno, no es lo mismo una triada, pero bueno, a ver si algún loco nos va a escuchar, Luisma, y se va a pegar el tiro. No, pero me refiero de cara a la carrera deportiva, sí, ¿no? Que no es una lesión, digamos, al uso de un deportista de élite que te puede, claro, si te fastidias la rodilla, te corta, o el Aquiles, pues te corta la explosividad que tienes que tener en carrera, ¿no? En esos cambios de dirección. Yo quieras o no, eso no le va a afectar. Y eso es bueno. Otra cosa es que
si no puede jugar esta temporada mucho tiempo, pues el escaparate, su stock puede bajar. Y eso también lo pueden aprovechar otros equipos. ¿Tú crees que este chaval sí tiene futuro en la NFL, no? Yo creo que sí. La verdad, hombre. Es el destacado del college, ¿no? La temporada pasada hizo un temporadón. Y quieras o no, las medidas que tiene y el físico ese que tiene, esa elusividad, yo creo que pues en la NFL se fijan mucho en eso. A un nivel, ¿qué lo comparías tú más? Con Villan Robinson es mucho más grande, más corpulento, ¿no? ¿A un Ashton Jeanty en chiquitito? Sí, una cosa así. Sí. Lo que pasa que a Matt Hardy yo lo pondría un poco más alto que Aston Jeanty, más que nada porque compite en la serie, compite con gente más capacitada para pararlo y aún así se va. Aún así hace grandes números, quieras o no. Aston Jeanty viene de Boise State, quieras o no, ahí las defensas contrarias no son iguales que en la serie. Se vio precisamente en el partido de playoff, ¿no? De Boise State en su momento. Claro, y bueno, este año tampoco ha estado mal, ¿eh? Tampoco ha estado mal. Y que Boise State, quieras o no, juegan para ese juego de carrera, ¿no? Muchos bloqueos en segunda línea, quieras o no, eso también le ayuda mucho a los corredores. En el Hardy aquí también es un juego, un ataque más equilibrado. Entonces, aún así, claro, has hecho numerones, vamos. Pero en Missouri, que no estaba en una, yo qué sé, en una Alabama o en una Georgia, ¿no? Para hacer numerones. Pero que estamos hablando con Aston Jeanty, Luis más fue un pick 9 del draft, ¿eh? Sí. Y que lleva ya haciéndolo bien 2 temporadas seguidas. Que es que quieras o no, él ya lo ha demostrado. Es que aunque no juegue esta temporada, él en el 2024 y 2025 ya lo ha demostrado. Es que viene de hacer casi 1.400 yardas en 2024 y 1.700 yardas en 2025. Con 13 touchdowns en 24 y 16 en 25. Es que él ya ha demostrado todo lo que tiene que demostrar en college. Bueno, o sea que tú crees que en condiciones normales, si este chaval juega más o menos decente, este tío es primera ronda, ¿no? Sí, si se recupera bien y las entrevistas las hace bien, porque para pegarse un tiro pues tienes que ver también la cabeza que tiene. Bueno, pero hay que ver las circunstancias. Pues a eso me refiero, que yo creo que en las entrevistas tiene que hacerlo bien. Porque le irán a buscar ahí, ¿eh? Le irán a buscar ahí con lo del tiro. Es que seguro, vamos. Ya, en fin. Bueno, venga, continuamos, Luisma. Vámonos a la otra Columbia para hablar de los Gamecocks de South Carolina. La temporada 2025 de los Gamecocks fue un completo desastre, puesto que pasaron de casi clasificarse para el College Football Playoff a tener un pésimo récord de 4-8. Una de las grandes decepciones del pasado ejercicio, sin ningún tipo de dudas. Shane Beamer, el entrenador, ha tomado cartas en el asunto y espera volver a esa sinergia positiva de 2024. En la ofensiva, Kendall Briles seguirá siendo el coordinador, bien acompañado por el entrenador de línea ofensiva, Randy Clements, que llega para hacer crecer estas trincheras de los Gamecocks. El quarterback, el Norris Sellers, descartó los cantos de sirena del NFL Draft y vuelve a Columbia para seguir creciendo. Con una línea potente se puede ver la mejor versión de Sellers. En el crecimiento de esta línea ofensiva será vital la aportación de Jacarius Peak, transfer que ha llegado, pero cuyo estado físico aún no es el perfecto, ¿no? Tanto en el backfield como en el juego aéreo, Beamer cuenta con jugadores muy talentosos, ¿no? Que se pueden unir bien a la Norris Sellers. La defensa será liderada por esa bestia llamada Dylan Stewart, que tiene que mejorar de esos problemas físicos de espalda. El defensive coordinator, Clayton White, tiene que hacer crecer la defensiva apoyándose en la mejor versión de Stewart. Hay, además, mucho talento en el roster, como por ejemplo el defensive tackle Gabriel Browlon-Dindy o el cornerback Juge Collier. Luisma, la decisión de la Norris Sellers creo que ha sido la más coherente porque teniendo en cuenta el 2025 que había hecho, podía bajar mucho su stock y yo creo que es un tío que puede tener su rol, más si cabe después de los precedentes de jugadores como el propio lo diré, joder, se me ha ido el... ¡Ay! ¿Pero a quién te refieres? El quarterback, Cam Ward y el... Joder. ¿Te puedes creer que no me acuerdo del quarterback de Baltimore Ravens, tío? Joder, madre mía, Luisma.
Jackson. Lamar Jackson, joder. O sea, ya cuando estás desconectado de la NFL hasta tal punto, ya ni te acuerdas de los jugadores más importantes. Lamar Jackson, sí. Bueno, que teniendo en cuenta los precedentes de Lamar Jackson, de Cam Ward, pues yo creo que la Norris Sellers puede ser un jugador, lo mismo que Anthony Richardson no cuajó, pero también un tío que no tenía prácticamente experiencia ninguna. Yo creo que la Norris Sellers, si este año hace las cosas bien, creo que puede subir mucho su stock. Aunque yo tengo un quarterback favorito por encima de Archie Manning, que es Al Leavitt, que yo creo que puede ser el número 1 del draft. Sí, la verdad es que tiene maneras, sí. La Norris Seller lo que pasa es que no le ayudan, me refiero, el ataque, digamos, no está tan bien rodeado como puede estar Leavitt este año en LSU, ¿no? Yo creo que también van por ahí los tiros. A mí Beamer me está defraudando bastante, porque yo tenía muchas expectativas con él cuando llegó a South Carolina, pero es que no está rindiendo. Sí que es verdad que hace 2 años pues no tenía carrera, porque se le marcharon todos en el transfer portal a todos los corredores y luego no le dio tiempo a reclutar, digamos, gente talentosa. Y sí que es verdad que ese año fue desastroso, pero porque no tenía ni juego de carrera. Pero aparte de todo eso, yo el año pasado ya pensaba que iba a haber una mejoría brutal y no, se quedó en nada. Pero en 2024 me dejó un poco frío. Pero en 2024 sí, tú hablas. En 2023 fue un desastre. En 2024 sí estuvieron muy bien. Que yo recuerdo que estaba yo en Sevilla. Que le costó recuperar ese juego terrestre y cuando ya lo recuperó parece que hubo esa mejoría. Entonces esa mejoría yo pensaba que al año siguiente iba a pegar más flecha hacia arriba, digamos, más mejoría todavía, y se ha estancado. Y quieras o no, eso es lo que me ha defraudado mucho de Beamer, porque yo tenía muchas expectativas con él. Es que este también venía de la rama de mentor de Ridley, ¿no? De una mente ofensiva brutal en Oklahoma. Es que, no sé, tío, se han quedado descafeinados. Los coordinadores de Ridley que tenía, ¿no? Se han quedado un poco descafeinados, que yo me esperaba una cosa diferente, tío. No sé. ¿Y Dylan Stewart te gusta o no? El defensive. Sí, hombre, claro. Es una bestia. Ese está también en stock alto en el draft, ¿no? Sí, además es que en South Carolina también es una universidad muy desarrolladora de pass rush, ¿no? De líneas defensivas. Vosotros en los Bills creo que TJ Sanders. Pues claro, es que me refiero que sacan mucho talento en línea defensiva, quieras o no, siguen con esa misma filosofía. Venga, pues vamos a seguir avanzando y en este caso nos metemos en otro programa al que yo le tengo mucha estima y creo que este año el cambio puede ser productivo, ¿no? Vámonos a Gainesville a hablar de los Florida Gators. Estos Gators lo tienen absolutamente todo para convertirse en los grandes tapados de la SEC. A pesar de tener una plantilla repleta de talento, Billy Napier no supo sacar el máximo rendimiento de las posibilidades de sus jugadores. Ahora John Sandral arriba a Gainesville con la firme determinación de devolver los laureles perdidos al equipo del norte de la Florida. En el ataque los Gators cuentan con una base muy sólida, empezando por el corredor Jadan Baum y continuando por los receptores Vernell Brown III y Dallas Wilson. El nuevo coordinador ofensivo será Buster Faulkner, una mente brillante que debe transformar una ofensiva que tan solo promedió 17,6 puntos por partido. Para el puesto de quarterback, Faulkner se debate entre Aaron Philo, con el que coincidió en Georgia Tech, y Trail Jones Jr. Ambos ofrecen muchas posibilidades al nuevo ataque de los Gators. En la línea ofensiva, Sandral y Faulkner deben reemplazar a 3 titulares, incluyendo a jugadores de la categoría de Jake Slaughter o Austin Barber. Si la línea ofensiva funciona, este ataque de Florida promete mucho. Mayor reto supone el hecho de hacer funcionar una defensa que concedió casi 30 puntos por partido durante 2025. Ahora bien, Sandral es especialista en desarrollar y sacar el máximo de sus efectivos. En la línea defensiva sobresalen LG McCray y Jaden Woods, mientras que la pareja de linebacker titular será formada por Aaron Quiles y Miles Graham. Más dudas presenta la secundaria, que debe ser completamente reconfigurada. Soplos de aire nuevo, ¿no? En Florida, pero no sé
si en esta primera temporada Sunral podrá darle ese giro al programa para que vuelvan a competir estos Gators. Sí, pero también hay que decir que a mí me gusta mucho también esta contratación en Florida. Siempre tenemos a Florida en buena estima, ¿no, Edu? Sí que es verdad que en los últimos años con Napier no le ha salido bien. Un Napier que venía Mira que confiábamos, ¿eh? Mira sí, porque además era... sí que es verdad que Napier venía de Lafayette, ¿no? De Luisiana. Lafayette. Venía con esos visos, ¿no? De equipo ganador, de equipo rudo, que se le costaba ganar, ¿no? Un juego de carrera en donde rotaba mucho los corredores, pero era brutal, quemaba mucho las defensas. Y quieras o no en la SEC, nosotros pensábamos que ese estilo iba a funcionar en Florida, ¿no? Pero sí que es verdad que no ha funcionado nada. Las defensas rivales lo tenían ya pillado, no desarrollaba, no jugaba muy bien ese juego aéreo que necesitaba, bidimensional, para que las defensas no se cerraran tanto, y quieras o no, eso le ha pasado factura en la SEC. Napier ya es historia. Este entrenador me gusta mucho, viene con mentalidades, que siempre digo, mentalidades ganadoras, viene de Troy, defensas brutales, también basado en la carrera. Y rendimiento, ¿eh? Y rendimiento. Y aparte viene también de Tulane en los últimos años, que en Tulane lo mismo, defensa muy buena, muy dominante y juego de carrera dominante, ¿no? Quieras o no, eso lo va a aplicar en Florida, y en Florida el talento lo va a tener, porque Florida también es uno de los estados que saca muy buen talento siempre de jugadores, ¿no? Tiene ya de corredor a Jadan Bogue, que es la estrella, digamos, en ese ataque, va a ser la estrella corriendo. Y sí que es verdad que lo de Aaron Philo, el quarterback, pues a lo mejor quizás tengo más dudas de que lo pueda hacer mejor en la SEC, pero también es uno de esos esquemas que no necesitan tanto la función principal de un quarterback, ¿no? Porque se van a regir más en un juego más de ayudas, más de pase corto. Quieras o no, eso le va a ayudar bastante a desarrollar al quarterback, ¿no? A jugar mejor. La defensa va a ser brutal otra vez en Florida, porque este tío es eso, además es especializado en defensa. Quieras o no, es que la defensiva de Florida va a pegar un subidón, y eso que en Florida siempre ha desarrollado muy buen talento defensivo, ¿eh? Entonces, quieras o no, yo creo que este año sí que se va a notar ya desde el minuto 1, desde su primera temporada de head coach, se va a notar mucho en el equipo, ¿eh? Yo creo que es uno de los equipos que van a subir más, ¿no? Que van a estar como, digamos, como Missouri, ¿no? En esa mitad de tabla, pero que puede ganar cualquier partido a los de arriba, ¿no? Pienso yo. Y sobre todo son las historias que nos gustan, ¿no? De los entrenadores que nos gustan, ¿no? Es un tío que trabajador, con talento, que hace conseguir hacer ganador a un programa como Troy, consigue ganar 2 veces la Sun Belt, si no recuerdo mal, sí, da un saltito, ¿no? A Tulane. A Tulane, en Tulane también lo hace bien, también y ahora ya le llega la oportunidad, ¿no? Yo claro, creo que ahora le llega la gran oportunidad de hacerlo en la SEC, ¿no? Y en un estado como Florida es lo que te estoy diciendo, que puede reclutar muy bien, ¿sabes? A poco que tenga buena mano, tiene mucho talento. Entonces, es que se ha juntado todo ahí ahora, ¿no? Es que ahora es la oportunidad de oro para él, y yo creo que no la va a dejar desaprovechar, vamos. Yo creo que bien, pintan buenos años, ¿no? Para los Gators. Lo mismo que en baloncesto consiguieron ganar después de no sé cuántos años. Sí, este año no, hace 2 años. Pues sinceramente ojalá les vaya muy bien a los Con Gators. El que está jugando ahora en Dallas, ¿no? Exactamente. No. El que está jugando en Dallas no. El que está jugando en Dallas era de Duke. Ah, hostia, pues me confundo. Me confundo con otro. Sí, que era un pívot de Florida que lo hacía bien. No sé, no me acuerdo quién era. No sé dónde estará. Yo te digo que el bueno, el Flag ese, ¿no? Era Flag ese. No, Flag es de Duke. Me confundía, sí. Pues me he confundido. Venga, pues vamos que nos metemos ya con los titanes, los transatlánticos de verdad. Venga, vámonos a Knoxville y hablar de Tennessee, de los Volunteers. 2025 fue un año de transición para las huestes dirigidas por el inefable Josh Heupel. No fue un año malo, pues los Volunteers obtuvieron un récord 8-5, pero sí la campaña supuso un retroceso con respecto a temporadas anteriores.
Aparte de revisar y realizar cambios en el programa de fuerza y en el acondicionamiento físico, Heupel ha confiado en un veterano entrenador como Jim Knowles para el puesto de Defensive Coordinator. Heupel ha puesto toda la carne en el asador para volver al College Football Playoff. Venga, nos metemos en ataque. Ya sabemos que Heupel es una mente ofensiva y que es un especialista consumado en el desarrollo de quarterbacks. Ahora contará con el reto de sacar el máximo partido al quarterback freshman Faison Brandon y al quarterback sophomore George McIntyre, que batallarán por el puesto de mariscal de campo titular. Vamos a ver quién es el ganador, ¿no? Sea quien sea, podrá disfrutar de una de las mejores líneas ofensivas de la nación. Además, el running back de Sean Bishop tiene la capacidad para hacer una temporada excelsa y el cuerpo de receptores de Tennessee se encuentra en el Olimpo de la SEC. El ex Defensive Coordinator de Penn State y Ohio State, Knowles, implementará sin duda una defensiva que promedió 33,6 puntos por partido la pasada temporada. Algo a mejorar si Tennessee quiere volver a playoffs. Sin duda, la unidad de linebackers, para mí, es de las mejores de la conferencia. Ahora bien, más dudas genera la secundaria y, sobre todo, la situación física del magnífico edge Chas Coleman, que no sabemos si estará totalmente recuperado para el inicio de la temporada. Luisma, juego de carrera va a funcionar, los receptores son buenos. Ahora, a ver, el quarterback, aunque estando Heupel detrás, yo creo que el quarterback va a funcionar. Sí. Pero la línea ofensiva es magnífica, el problema es la defensa. Sí, pero por eso también se ha reforzado, se ha cambiado el Defensive Coordinator y un Defensive Coordinator que la verdad es que Knowles, que la verdad es que tiene experiencia, ¿no? Tiene experiencia en equipos como Ohio State y como Penn State, ¿no? Dos equipos tanto de la Big Ten que siempre se han regido por defensas muy competitivas, ¿no? Y muy buenas, vamos, top. Quieras o no, eso se va a notar. Ese cambio se va a notar. Y talento en Tennessee tienen dinero para tener, ¿no? Para tener talento en esa defensiva. Y yo creo que por ahí han ido también los tiros, ¿no? Este año en el Transfer Portal sí que es verdad que en la ofensiva no la han usado casi el Transfer Portal porque ya tienen mucho talento, ¿no? Y no lo necesitaban. Pero sí que es verdad que en esa defensiva se han reforzado bastante en este Transfer Portal y eso quiere decir que este año va a haber un cambio en esa defensiva. No le van a notar tantos puntos como estos años atrás, ¿no? Que es una cosa de las que adolecía siempre Heupel. En todos sus equipos siempre metía muchos puntos, pero es que le metían muchos puntos y así a muchos partidos pues no los podías ganar. Y quieras o no, este cambio le va a venir muy bien de Defensive Coordinator, la verdad. Venga, pues vámonos en este caso a Tuscaloosa a hablar de tu querido De Boer, que no sé yo si el proyecto... le está costando, Vamos a ver. Venga, vamos a hablar de Alabama, del Crimson Tide, y es que a pesar de llegar al SEC Championship y obtener una victoria en el College Football Playoff, aunque una victoria contra Oklahoma, si no recuerdo mal, que ahí tuvieron una suerte enorme, hay muchas dudas en torno a la viabilidad del proyecto Kalen DeBoer en Tuscaloosa. En principio, el calendario 2026 del Crimson Tide es muy favorable y salvo hecatombe, Alabama va a estar en el College Football Playoff. En ataque, DeBoer tiene que reconstruir por completo la línea ofensiva. Será fundamental mejorar esta unidad porque el año pasado el ataque terrestre de Alabama apenas, Luisma, ¿quién lo diría?, promedió 89,9 yardas terrestres por partido. Se espera mucho del corredor freshman E.J. Crowell, que está llamado a ser uno de los grandes nombres este año, ¿no? En el puesto de quarterback se establecerá una encarnizada lucha entre Austin Mack y Keelan Russell. Quien gane esta batalla dispondrá de un juego aéreo potentísimo, incluyendo a receptores de la talla de Ryan Coleman Williams, Lotsair Brooks o el freshman Cedarian Morgan. El Defensive Coordinator, Kane Womack, ha conseguido diseñar una de las mejores zagas de la SEC en las dos últimas temporadas. Para 2026 se espera que la defensa Crimson Tide siga manteniendo el nivel. La secundaria, sin duda, es una de las más brillantes de la nación, gracias a gemas como el cornerback Savion Brown o los safeties Bray Hubbard y Keon Saab. Por su parte, el edge John St. Pierre es un auténtico baluarte en las trincheras defensivas y, si esto no fuera poco, del Transfer Portal
han llegado jugadores muy sobresalientes como Terrence Green, Devin Thompkins o Kedrick Bingley Jones. Luisma, yo tengo menos dudas en la defensa que en el ataque. En la defensa no tengo dudas ninguna, pero en el ataque aquí, y mira que es precisamente la especialidad de Kalen DeBoer, pero este ataque de Alabama no termina, Luisma, y mira que tienen talento. Sí, a mí yo no, igual quizás este año sí que la gente es verdad que tiene muchas dudas en el puesto de quarterback, pero también te digo que por ejemplo Mac, ya lo diré, ¿cómo se llamaba? Austin Mack, este es el quarterback fetiche suyo de Washington. Cuando vino de Washington era este. Y este tío viene ya que lo estaba desarrollando en Washington. Ya en Washington tenía dudas estaba el debate de meter de titular a él o al 5 estrellas que tenía de turno. Y en Alabama está teniendo esa duda también. Y yo creo que este año sí que le va a dar esa oportunidad. Le va a dar esa oportunidad a Austin Mack y yo creo que se lo debe. Y quieras o no, a mí eso me da mucha confianza. Me da mucha confianza de que este año va a ser el año de Austin Mack, de su explosión en la SEC. Y yo creo que se va a notar esa mejoría en ese ataque, creo, con el chaval. No sé, a mí me da esa sensación, ¿sabes? Es que esta historia con Austin Mack y DeBoer viene desde hace mucho tiempo. Desde Washington ya, cuando lo reclutó él. Y en sí la temporada de Alabama, ¿tú crees que están para volver por sus fueros o no? Es lo que dices tú. Sí que es verdad que hace 2 años pues eso, cuando se marchó Saban y vino él, pues claro, ha habido una desilusión en los aficionados de Alabama que no veas. Pero es que yo creo que hay que tener confianza en DeBoer. Es que DeBoer viene de hacerlo muy bien en Fresno State y en Washington. Es que quieras o no, es otro entrenador que hay que darle confianza y tiempo porque sabes que viene de hacerlo muy bien y al final los jugadores tienen... Pero es que Luis Alabama es una franquicia. Claro, una franquicia. Alabama es otra cosa. Es que en Alabama es una religión. Alabama es la franquicia 33 de la NFL, ¿no? Como quien dice, ¿no? Es que claro, sí, pero es un entrenador que viene con esa mentalidad. Sí que es verdad que es un entrenador que por esquemas es una mentalidad, digamos, esquemas ofensivos que cuesta mucho de aprender. Eso sí que es verdad. A lo mejor cuesta arrancar, pero también es verdad que cuando ya funcionan y los jugadores se han adaptado a esos esquemas, es que es una pasada. Entonces, claro, es un entrenador que desarrolla muy bien los receptores, es un entrenador que desarrolla muy bien ese juego de aéreo con el quarterback. Quizás le falte un poco desarrollar un juego más terrestre que en la SEC igual adolece de eso, ¿no? De que utilice más ese juego terrestre más dominante, que controle más los tiempos. Y quieras o no eso, él no lo ha hecho, digamos, en Washington y en Fresno State. Entonces eso también, él se tendría que adaptar a la SEC también. Entonces yo creo que ahí está lo que le está costando, digamos, un poco en ese ataque de Alabama. La adaptación de eso, ¿no? De él como entrenador a la SEC y de esos jugadores que los tenga que usar un poco más también en ese juego terrestre, ¿no? Venga, Luisma, pues vamos a seguir avanzando, que todavía nos queda aquí mucha tela que cortar. Venga, vámonos a Oxford. Y es que los dos equipos que vienen ahora, los dos programas que vienen ahora, hay aquí una lucha encarnizada. Venga, vamos a hablar primero de Ole Miss, de los Rebels. Y es que Pete Golding, sustituto de Lane Kiffin, lo ha hecho hasta ahora todo bien. 2 victorias en el College Football Playoff y una pretemporada increíble, reteniendo jugadores e incorporando mimbres magníficos para confeccionar un muy, pero que muy buen cesto. Los Rebels afrontan un calendario muy complicado, teniendo que rendir visitas a Oklahoma, a Texas y a Florida, mientras que van a viajar a Oxford, Georgia y, ojo con esto, LSU, que yo no quiero ni imaginar la que se va a montar ahí. Si no recuerdo mal, era el 19 de septiembre la que se va a montar en Oxford, con la vuelta, el regreso de la sí, porque hay que contar a la gente que no lo sepa que la marcha de Lane Kiffin de Ole Miss a LSU fue un poco... Porque además cuando se marchó dijo, el que me quiera seguir de mis entrenadores,
que se monte en el avión, ¿no? Y, hostia, esa presión... A ver, es que hay que comentar, Luisma, que firma Lane Kiffin por LSU y Lane Kiffin le pregunta a Ole Miss si puede seguir entrenando porque estaba clasificado Ole Miss para playoff. Entonces le pregunta, le dice, mira, podemos ganar el campeonato nacional, déjame continuar, y le dice Ole Miss que no, que él ha firmado por los de Baton Rouge, que aire. Que se vaya ya. Y Lane Kiffin, que es un tío muy temperamental, se encabrona y teniendo en cuenta eso, es lo que dice. Quien se quiera venir conmigo, que se monte en el avión. Que se venga, pero ya. Ya. Entonces, pues hay ahí rencillas telas, Luisma. Sí. Venga, en ataque el nuevo Offensive Coordinator será John David Baker, que tampoco realizará un cambio drástico en una ofensiva que ya funcionó muy bien en 2025, pero claro, se te va el gurú, que el gurú es Lane Kiffin, ¿no? La potencia ofensiva en principio sigue ahí, gracias a que se han quedado, no se han ido a LSU, ni el quarterback Trinidad Chambliss, ni el running back Equal Lacey. Sí. Además, a través del Transfer Portal llegan estiletes ofensivos que añadirán más mordiente a este ya de por sí fuerte, ¿no?, ataque de Ole Miss. Quizá la mayor preocupación sea reestructurar una línea ofensiva que pierde a sus 2 tackles titulares, ¿no? En defensa, Golding ha sabido pescar en río revuelto, atrayéndose mucho talento defensivo. Ole Miss ha de mejorar las estadísticas de una zaga que concedió más de 26 puntos por partido. Y la defensa cuenta con el regreso de 2 baluartes defensivos como son el defensive tackle Will Eccles y el linebacker Santirin Perkins. Además, llegan jugadores de gran calibre como Luke Ferrelli de California Clemson y Keaton Thomas de Baylor. En principio, Luisma, esta Ole Miss va a seguir compitiendo, pero yo no sé si al nivel del año pasado. Ya. Pues sí, yo creo que sí que es verdad que los miembros los tiene porque tanto Trinidad Chambliss como Lacey se mantienen en el equipo. Pero Kiffin es Kiffin. Es una de las cosas, claro, es una de las cosas fuertes que mantiene, ¿no? Digamos, las estrellas se han mantenido en el equipo, no han pedido transfer portal ni se han ido a ningún lado. Entonces, quieras o no, ahí siguen manteniendo, digamos, ese potencial, pero claro, los esquemas, la mentalidad de Lane Kiffin y todo lo que aporta Lane Kiffin a la hora de luchar de esos jugadores, a la hora de estar metidos en el partido, yo creo que eso lo pierden. Claro, una Ole Miss que hasta que no llegó Lane Kiffin a la universidad tampoco era una universidad ganadora. Quieras o no, eso yo creo que se va a notar bastante, va a hacer bastante pupa. Claro, y además es una universidad, es una Ole Miss que ha permanecido, digamos, el defensive coordinator, no subió al avión con él, que además fue curioso una anécdota porque sí que fue al aeropuerto, pero justo en el último momento se echó para atrás. Más que nada porque a lo mejor Ole Miss le dijo, te vamos a hacer head coach, así que piénsatelo bien. Y entonces ya se echó para atrás y no subió al avión. Y yo creo que eso tampoco le debió de fastidiar un poco a Lane Kiffin, ¿no? Quieras o no, eso también menuda historia hay, ¿no? En la telenovela. Pero bueno, que sí, la defensa yo creo que Ole Miss va a seguir rindiendo bastante bien porque, claro, se mantiene su defensive coordinator, los jugadores, quieras o no, han entrenado ya con él y yo creo que por ahí vienen las 2 victorias que tienen después, ¿no? Cuando se marchó Lane Kiffin, que quieras o no, el equipo siguió funcionando sin Lane Kiffin, pero claro, no es lo mismo 2 partidos que una temporada entera. Veremos a ver este año cómo lo hacen, vamos, mimbres y talento tienen, porque la han mantenido, pero ya no es lo mismo sin Lane Kiffin. Vámonos entonces ahora sí a hablar de mis amados Tigres, los Tigres de Baton Rouge, al Bayou. Nos vamos al Bayou para hablar de LSU. Y en este caso yo la verdad que estoy muy esperanzado y soy muy optimista, pero lógicamente es el primer año y yo creo que es un proyecto a largo plazo y yo creo que este equipo con Lane Kiffin, Luisma, no sé qué piensas tú, quizá no este año, quizá no el que viene, pero yo creo que este equipo va a ser campeón nacional de la mano de Lane Kiffin.
Venga, vámonos a Baton Rouge. Baton Rouge estará en el epicentro del universo NCAA durante 2026. El salseo por la llegada de Lane Kiffin es un hecho y todas las cámaras enfocarán a la bella ciudad del gran estado de Luisiana. LSU ha apostado muy fuerte por Lane Kiffin y le ha otorgado todo aquello que pedía técnico de Ole Miss. Quizá sea demasiado pedir ganar el anillo en su primera temporada, pero las aspiraciones de LSU creo que son muy altas. En ataque, Kiffin se llevó la pieza más codiciada para mí del transfer portal, el quarterback Sam Leavitt, que ha dejado Arizona State. Es cierto que el final de su etapa con los Sun Devils se quedó deslucida por una lesión en el pie, pero nadie discute que estamos ante uno de los mejores quarterbacks de la nación. Y sin duda con Kiffin, Leavitt va a crecer exponencialmente, ¿no? Para reforzar la línea ofensiva se ha traído desde Colorado a Jordan Seaton. Además, la unidad de receptores ya sabemos que en LSU es élite, ¿no? Y Leavitt tendrá a su disposición un arsenal descomunal. Por último, para Kiffin será primordial implementar un juego terrestre que el año pasado dio más sombras que luces en 2025. En defensa, los Tigers solo contarán con la vuelta de 3 jugadores titulares. No obstante, Kiffin ha confiado en que la labor del Defensive Coordinator, Blake Baker, que se mantiene, siga dando sus frutos en LSU, ¿no? Cuenta con el regreso de uno de los mejores linebackers de la nación, el incombustible White Wicks, que para colmo es el novio, si no lo ha dejado, de la hija de Lane Kiffin, o sea que tenemos aquí también salseo. Y con uno de los cornerbacks con un futuro más prometedor, como es DJ Pickett, ¿no? Además, Kiffin se ha traído a muchísimos jugadores con un talento brutal desde el transfer portal, como el defensive end Prince Will Umanmielen, que sí se la ha traído de Ole Miss, el linebacker TJ Dottery, que también viene de Ole Miss, o el safety Ty Benefield, que viene desde Boise State. Quizá, Luisma, este año no sea el año para pedirle, ¿no?, ya rendimiento absoluto y ya ganar la SEC o ganar el campeonato nacional. Pero yo creo que esta LSU con yo creo que va a rendir ya desde el minuto 1, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Yo es que la defensa me cuesta un poquito más, ¿eh? Sí, pero la defensa tampoco está mal. Me refiero que sí que es verdad que LSU viene ha sido un destroyer, digamos, que ha sido siempre más defensivo que ofensivo, pero yo creo que la llegada de Lane Kiffin le da unas dimensiones muy diferentes. Es que ahora el ataque va a rendir mucho mejor, ¿eh? Y con Leavitt, tío. Es que y quieras o no, eso también lo va a notar las defensas. El que esté más tiempo en el campo del ataque. Ya todos sabemos a Lane Kiffin cómo juega. Un entrenador que juega con un quarterback móvil, un dual threat que te puede crear peligro tanto corriendo como pasando. Fíjate con Trinidad el año pasado. Que Trinidad venía de Division 2, ¿eh? Fíjate eso es, el jugador que fue. Me refiero, es que Lane Kiffin es un gran desarrollador de talento en la posición de quarterback. Pero es que aparte de eso, los esquemas ayudan a que ese quarterback explote y se desarrolle muy bien. ¿Qué quiero decir? Se apoya mucho en el corredor, pases cortos, se apoya mucho en el tie-end. El tie-end del LSU este año, se va a inflar. El Travis Green, se va a inflar. No es lo mismo que LSU cuando utilizaba antes los tie-ends, que los utilizaba en corto yardaje y bloquear carrera. No, es que este año uno de los corredores que utiliza mucho es el tie-end. Tanto a la hora de bloquear, de pasar, pero yo creo que eso lo van a seguir haciendo, y en LSU más, que tiene mucho más talento. Ese tie-end lo va a hacer muy bien. Otra característica que tiene mucho Lane Kiffin, que su receptor grande, el que va a ir al cuerpo a cuerpo en balones disputados en la red zone, ese también lo va a hacer bien. Este año se ha reforzado con Jackson Harris, que todos sabemos que en la temporada pasada, ya lo diré, en Hawái creo que estaba, ¿no? Jugaba. Uh-huh. Hizo un temporadón. Yo creo que se le ha traído y va a tener confianza en él. Es un 6'2 también alto, y yo creo que va a ser su receptor, digamos, faro en esas jugadas del cuerpo a cuerpo, ¿no?
Se ha traído a Watkins de Ole Miss, el de slot, que también le gustaba mucho cómo jugaba. Al final lo ha traído. Y quieras o no, es que ese ataque va a rendir desde el minuto 1 ya. Sí que es verdad que a lo mejor tengo quizás un poco de dudas con el transfer de corredor, que es el de Wisconsin, el de los Valles, que se le ha traído un corredor que ya en Wisconsin apuntaba maneras que se parecía que iba a ser el titular, pero que no, con el juego ofensivo de Wisconsin no ha hecho prácticamente nada, no ha creado mucho peligro. Y yo creo que por ahí pueden ir las dudas, ¿no? De a ver si consigue que su corredor, el Dylan Jones, explote ya, ¿no? Y juegue bien. Pero porque, vamos, también necesita un corredor así. No necesita un corredor pesado, porque le gustan más corredores más livianos que se puedan ir hacia el exterior. Y quieras o no, yo creo que se va a notar bastante. Mis dudas en el ataque pueden ir por ahí, ¿no? Por el running back. Pero el resto yo creo que va a seguir funcionando muy bien. Me refiero que a nivel del SU yo creo que esa mejoría en el ataque se va a ver desde el minuto 1. Y la defensa, el defensive coordinator es el mismo del año pasado. Quieras o no, se mantiene todo. Sí, pero el año pasado la defensa no funcionó bien, ¿eh? Tenía muchos nombres, pero a la hora de esquema, a la hora de funcionar el esquema, y a mí el tío me gusta, porque el tío es de Missouri. También te voy a decir una cosa. Es un defensive coordinator que a los jugadores le tiene que costar adaptarse a sus esquemas, porque son esquemas difíciles de aprender. Sí. Porque son esquemas que funcionan, digamos, para engañar al rival, para engañar a esas ofensivas, hacen muchos amagos de que la secundaria tiene que trabajar mucho todo eso, porque también entra mucho al blitz, con safeties incluso. Claro, juega una defensiva que para los jugadores es también más difícil de entender y de hacer bien ejecutado las cosas, ¿no? Entonces, claro, eso también lleva su tiempo y quieras o no, lleva ya 2 años. El año pasado fue el primero. La ha mantenido Lane Kiffin, por algo será, porque también confía en él y ve cosas que a lo mejor no hemos visto nosotros de mejoría y quieras o no, en su segundo año en LSU, que es con la llegada de Lane Kiffin, yo creo que lo va a hacer mucho mejor. Los jugadores ya se habrán adaptado mucho mejor a los esquemas suyos. No, pero si a mí el tío me encantaba en Missouri, o sea, yo lo celebré el año pasado, la llegada de este hombre, entonces yo quería que se mantuviera. Sí. Pero que la defensa el año pasado, a pesar de muchos nombres, no funcionó como esquema. Es lógico que es una defensa complicada y hace falta un mínimo, ¿no? Un mínimo de tiempo para asumir esos esquemas. Quieras o no, la línea defensiva, por ejemplo, es nueva. Es que es nueva. Es que los titulares este año de la línea defensiva de LSU es nueva. Y porque también hay un freshman, el Deus Gerals, el freshman que puede ser titular ya desde el minuto 1. Entonces, quieras o no, si cambias esa línea defensiva, que yo creo que van por ahí los tiros, de que el año pasado se esperaba mucho de esa línea y no funcionó tan bien a la hora de meter esa presión, yo creo que puede cambiar eso al cambiar toda la línea, ¿no? Yo creo que eso también va a ayudar a mejorar la defensa. Venga, Luisma, pues vámonos ya con los 4 últimos programas. En este caso, vámonos a Texas A&M, a hablar de los del 12, los del verdadero 12, porque Seattle Seahawks, que les llaman los del 12, la afición del 12, tiene que pagarle un canon a Texas A&M para utilizar el número 12. Esto sí que son los... Cuidado con eso. Venga, vámonos a hablar de los Aggies. Mike Elko está haciendo las cosas muy bien en Texas A&M, puesto que en 2025 los Aggies obtuvieron 11 triunfos y un pasaporte para el College Football Playoff. No obstante, Elko quiere más y espera no solo volver a clasificarse para playoffs, sino conseguir que ese viaje sea aún más largo. Habrá que ver cómo se desenvuelve el ataque con la promoción de Holman Wiggins, entrenador de receptores, al puesto de Offensive Coordinator. Wiggins tendrá que hacer crecer al quarterback Marcel Reed tras un final de temporada en el que se le vieron totalmente las costuras. El potencial aéreo de este ataque da miedo, con Mario Craver, Isaiah Horton o Ashton Bicil Roman.
La gran preocupación para el ataque, aparte del crecimiento de Marcel Reed, será la confección de una línea ofensiva que solo recupera un titular, el center Mark Nabou. En defensa regresan 5 jugadores titulares. Elko, sin duda, encontrará soluciones para que esta zaga siga siendo muy competitiva. Quizá la próxima gran estrella de esta unidad pueda ser el sophomore Marco Jones o esa bestia llamada Antosaka, que procede de Northwestern. El gran problema, desde mi punto de vista de la defensiva, puede ser la zona de linebackers, ya que el principal baluarte, Damian Sanford, parece que no llegará bien al inicio de la temporada. La secundaria, en cambio, creo que seguirá siendo uno de los puntos defensivos más fuertes de la zaga Aggie. No sé cómo ves tú, Luisma, aquí a Texas A&M, a los del 12. Sí, ahora cuando lo estabas diciendo que les falla, digamos que les puede fallar un poco la línea de linebackers a Texas A&M, también es cierto que ya lo diré, el head coach Mike Elko es especialista, digamos, en secundaria, ¿no? Quieras o no, siempre tiene como los entrenadores siempre se olvidan un poco de o trabajan menos las posiciones en las que ellos no son especialistas, ¿no? Sí que es verdad que es un especialista defensivo que viene de la defensa y quieras o no, yo creo que las dudas van a estar en ese juego de ataque porque también cambia el offensive coordinator y quieras o no, es un offensive coordinator que puede darle confianza, ¿no? Lo ha ascendido, así que quieras o no, la confianza la tiene en ese offensive coordinator nuevo. Un entrenador que es especialista en receptores, que yo creo que ese juego aéreo va a mejorar bastante en Texas A&M. Así que también se han reforzado con Horton, Isaiah Horton, que viene de Alabama. Un jugador que yo creo que él ha tenido hasta él, porque él también estuvo entrenando a Alabama, el offensive coordinator, y creo que ha trabajado hasta con él, por eso ha venido Horton aquí. Un Isaiah Horton que ya en Alabama tenía mucho talento. Sí que es verdad que no ha tenido la oportunidad a lo mejor de explotar por todo el talento que hay en Alabama de receptores, y tiene la oportunidad de hacerlo aquí muy bien. Yo sí que tengo bastantes esperanzas porque además es un equipo que Mike Elko lo trabaja muy bien y siempre está subestimado, ¿no? Texas A&M lo veo como que en la SEC está bastante subestimado. Sí que es verdad que hizo mucha pupa el antiguo head coach, ahora no me acuerdo, Jimbo Fisher. Eso, Jimbo Fisher, joder, no me salía el nombre. Jimbo Fisher hizo mucha pupa en Texas A&M, la verdad, no, el vestuario no creyó en él, fue un polvorín y se vio reflejado en el juego, en los partidos, ¿no? Al final yo creo que la llegada de Elko le vino muy bien al equipo, le vino muy bien a los jugadores, ha dado esa vuelta, ¿no? Ese cambio de mentalidad y es un entrenador que trabaja muy bien y que poco a poco se le ve mejoría, ¿no? Y yo creo que en eso está Texas A&M. El cambio de offensive coordinator también le va a venir bien y yo creo que es otro de los equipos que estamos diciendo, como Missouri y Florida, que van a estar en esa mitad de tabla y que quizás pueda sorprender a los top de arriba, ¿no? En algún partido puntual. ¿Y no te genera un poquito de incertidumbre el mal final de año de Reed, que fue desastroso? Ya, eso sí, pero no sé, además un Marcel Reed que había mucha expectación con él porque se le veía en muchas maneras, pero quizás también fue porque el equipo se fue, ¿no? La presión, quizás. Sí, que el equipo se fue, no, cuando veo que no podía a lo mejor ganar, pues no sé, muchas veces eso también les causa un poco, les merma en la mentalidad, ¿no? Pues no sé, al final sí que hay dudas, pero no sé, el cambio de coordinador yo creo que les va a venir bastante bien también, ¿no? Venga, pues vámonos con los 3 últimos. Vámonos a Lincoln para hablar de Oklahoma, de esos Sooners de Brent Venables. Venables, tras unos inicios duros, consiguió el año pasado una temporada magnífica en Norman, alcanzando los 10 triunfos, ¿no? Y siendo un auténtico dolor de muelas en cada encuentro de la SEC y llegando al College Football Playoff. Y yo creo que perdieron injustamente porque creo que un partido lo tenían controlado contra Alabama, si no recuerdo mal.
En ataque, el responsable seguirá siendo el quarterback John Matir, que crecerá sin duda en su segundo año con los Sooners. Tiene a su disposición a una línea ofensiva que da miedo, con jugadores como Eddie Pierre-Louis, Ryan Forgy o Michael Fasusi. El excelso receptor Isaías Sateña está de vuelta y se incorporan otros finos estiletes como Trell Harris, desde Virginia, o Parker Livingston, que viene desde Texas. Para colmo, Matir contará como válvula de escape con el tight end Hayden Hudson, que se incorpora desde Florida. Si Matir sigue manteniendo el nivel de juego mostrado al final de temporada, mucho ojito con Oklahoma, nos vaya a dar una sorpresa importante. La defensa Sooner fue bestial durante 2025, limitando a sus oponentes a unos escasos 15 puntos por partido, ¿no? Venables seguirá haciendo magia a pesar de perder a varias piezas importantes. Regresan los linieros defensivos Taylor Wayne y David Stone. El linebacker Cap Lewis seguirá repartiendo amor a diestro y siniestro, mientras que la secundaria puede situarse entre la élite de la nación. Se espera mucho mayor apoyo del ataque durante 2026, pero esta defensiva puede ser considerada como una de las mejores del país, ¿no? Luisma, yo creo que estos Sooners, basándose en una defensa que va a dar miedo, creo que pueden crecer mucho y reeditar puestos en el College Football Playoff. Sí, quieras o no, ya se vio que ese ataque funcionaba el año pasado, que es una de las cosas que cuando cogió Venables el equipo parecía que no le funcionaba. Tampoco le funcionaba la defensa al principio, porque todos sabemos que Venables también les cuesta a los jugadores adaptarse a sus esquemas. Ese primer año lo pasó mal, pero quitando ese primer año, yo creo que ya el año pasado se vio mejoría, se vio bastante mejor el equipo. Yo creo que la llegada de este offensive coordinator, Ben Arbuckle, creo que es una mente ofensiva muy joven, tiene hambre, tiene ganas de competir y se vio el año pasado el receptor esa teña que ha permanecido en el equipo, lo va a hacer bien junto con los otros dos receptores que se ha reforzado en el transfer portal, porque hay que decir que es un offensive coordinator que viene de la rama de la Air Raid, que ya lo hizo muy bien en Washington State. Quieras o no, este año va a ser su segundo año, eso se va a plasmar, lo va a notar mucho el juego en ataque, y yo creo que va a meter otra mejoría, va a subir quizás otro peldaño más Oklahoma. Yo creo que está ahí en la terna de la pelea, por la conferencia también. Quizás a lo mejor no tanto como Georgia, pero yo creo que va a estar ahí también, peleando. Y la confianza, Luisma, de Matir, de que ya ha funcionado. Sí, ese ataque ha funcionado ya el año pasado. Imagínate con una Air Raid cómo va a tener también. Es que sí que va a ser su segundo año y que lo va a tener más comido, ¿no? Esas ideas, ¿no? Yo creo que va a mejorar incluso más este año. Bueno, pues no es más, ya nos vamos con los dos últimos. En este caso nos vamos a Austin y posteriormente a Athens. Venga, vamos a hablar de Texas Longhorns, los cuernos largos, tejanos. Y es que la temporada de Texas no fue todo lo redonda que se esperaba, a pesar de llegar a los 10 triunfos. Steve Sarkisian afrontó una pretemporada con el claro objetivo afronta una temporada, ¿no? Con el claro objetivo, ¿no? De la obtención del título nacional. Así que ha captado mucho talento a través del transfer portal. En ataque asusta la nómina que ha llegado hasta Austin. El receptor Cam Coleman de Auburn, el offensive tackle Melvin Siani o los running backs Hollywood Smoothers de North Carolina State o Raleigh Brown desde Arizona State. Todo ello elevará sin duda las estadísticas y el juego del quarterback Arch Manning, que estuvo muy regular durante 2025, aunque dejó grandes destellos al final del año. La línea ofensiva también va a ayudar al crecimiento de Manning y a su exposición de cara al próximo NFL Draft. En defensa, Sarkisian ha apostado por Will Mashan como nuevo defensive coordinator. La defensa ya funcionó relativamente bien el año pasado, solo concediendo poco más de 20 puntos por partido. Pero es que Mashan, el nuevo coordinador, va a tener a su disposición a uno de los rosters defensivos más
talentosos libra por libra de la nación, ¿no? Jugadores como el rusher Colin Simmons, el linebacker Raheem Biles, que llega desde Pitt, o el cornerback Bo Masco, que procede de Rutgers, sobresalen en una nómina de auténticas superestrellas, ¿no? Más lo que se queda. Así que, Luisma, estamos hablando que lo que hay en Texas es para aspirar a absolutamente todo, Luisma. Sí, la verdad es que yo ya lo he dicho al principio del programa, que Texas lo metía con Georgia en esos favoritos a ganar la conferencia, incluso la nacional. Y es por esto, por lo que has dicho, ¿no? O sea, Sarkisian sí que es verdad que el ataque les funciona, tiene Arch Manning y se ha reforzado muy bien. Sabemos que Cam Coleman también era un jugador que destacado, digamos, en Auburn y que en Auburn no le ha dado esa oportunidad de brillar, ¿no? Y yo creo que en Texas sí que va a tener esa oportunidad de brillar. Va a venir con hambre el receptor y que junto a Cam Manning yo creo que van a hacer una dupla brutal, ¿no? En la SEC. Se han reforzado con Smoothers, que Smoothers es el corredor que viene de North Carolina State. Es un jugador muy versátil, muy dinámico, que se puede aprovechar mucho en juego de pase. Quieras o no, es diferente, no es un corredor al uso potente, digamos, que rompa placaje, sino que es más elusivo y más, eso, se utiliza también más en juego de pase. Y quieras o no, eso también le va a dar otra dimensión extra a ese ataque de Texas, que yo creo que lo va a agradecer también Manning, ¿no? Este juego de pase corto para desahogarse cuando le viene la presión. Todo esto le va a ayudar y va a seguir funcionando muy bien el ataque, ¿no? Luego, también en defensa, el coordinador defensivo lo ha cambiado. Fue sorprendente, digamos, fue una sorpresa cuando lo decidió el año pasado. Y es un defensive coordinator que estuvo hace un tiempo en esa Georgia de defensive coordinator, que dominó mucho en defensa, y sí que es verdad que sigue dominando en defensa Georgia, pero en los años en los que estuvo este defensive coordinator también lo hizo muy bien, y quieras o no, su llegada se va a notar mucho, ¿no? Todos sabemos también que tiene mucho talento en la defensa y que yo creo que va a ser, vamos, es que el equilibrio que tiene y el talento que tiene en ofensiva y en defensiva, yo creo que es que se va a notar. Otra cosa, Luisma, Sarkisian. Es otro abusón. Sí, Sarkisian muchas veces es el miedo que tenemos, ¿no? Que a lo mejor en la toma de decisiones nos puede sorprender, ¿no? Para mal o para bien. Entonces, claro, en esos partidos clave es donde podemos, bajo presión, es donde Sarkisian puede tener fallos, ¿no? Veremos a ver, porque siempre lo ha pasado. Eso es siempre. Una de las cosas, la debilidad que tiene Sarkisian es esa, que en el momento preciso de presión, cuando más tiene que dar el golpe en la mesa, ¿no? Que decimos, es cuando falla, ¿no? Es cuando a lo mejor tienes un poco cagón, pero bueno, veremos a ver. Yo creo que yo creo que está ahí en la terna de los favoritos. Bueno, Luisma, pues el viaje llega a su fin y es que vamos a hablar de Georgia, de los Bulldogs, de esos Bulldogs heridos, ¿no? Que llevan sin ganar un partido de playoff de 2022. Así que venga, vámonos a Athens. A pesar de que Georgia domina con puño de hierro la SEC, las huestes aleccionadas por Kirby Smart no ganan un partido de playoff desde 2022, que se dice pronto. Así que Smart lo ha hecho todo para que esa cruenta situación no se vuelva a repetir. En ataque, el quarterback Gunnar Stockton regresa tras un debut muy sólido durante 2025. Mike Bobo será el offensive coordinator. A esta ofensiva no le falta talento en el backfield, con un Nate Fraser al frente de las operaciones. El gran interrogante, Luisma, va a ser la unidad de receptores, ya que Stockton ha perdido a 5 de sus 6 mejores compañeros del pasado ejercicio. La pregunta es si Bobo será capaz de desarrollar un juego aéreo sólido al servicio de Stockton. Sin duda, por talento individual y estrellas de reclutamiento no será. La línea ofensiva seguirá siendo una de las más potentes de la nación.
En defensa, la zaga de Georgia, como cada año, seguirá estando en la élite, no solamente de la SEC, sino a nivel nacional, ¿no? Regresan 8 titulares de 2025, entre los que refulgen con luz propia el safety KJ Bolden, el cornerback Eli Robinson IV, el linebacker Rylen Wilson, o los linieros defensivos Gabe Harris, Elijah Griffin o Quintavious Johnson. Yo creo que con esto ya está todo dicho, ¿no? Yeah. Tras limitar a sus oponentes a 17,6 puntos por partido, esta defensa está preparada para dar un salto y sembrar aún más el pánico en la SEC y en toda la nación. Luisma, un equipo que defensivamente asusta, pero que ofensivamente tiene alguna laguna. Sí. Así que no sé yo si este equipo está implementado como para poder competir con Oregón, con Ohio State, con Indiana. Yo tengo mis ciertas dudas. Sí, yo creo que sí que es verdad que estos últimos años el no ganar partidos en playoff le está lastrando mentalmente, ¿no?, al equipo. Porque sí que es verdad que antes, vamos, ganaba esas Alabamas de Saban, ganaba en la nacional y sí que es verdad que ese bajón mental lo tiene. No sé yo hasta qué punto les puede seguir pasando factura, porque vamos, es lo que dices tú, talento tiene raudales siempre y en la defensa es muy difícil de meterle puntos a esa defensiva todos los años. Las dudas yo creo que están en ese juego aéreo, ¿no? Lo que dices tú. Han perdido receptores encima en un juego aéreo que no es que sea... tampoco era nada de otro que no es que sea una maravilla, que siempre... El juego aéreo de Georgia siempre lo estamos diciendo, ¿no? Todos los años, continuamente. Parece que iba a haber mejoría, que lo usaban más el juego aéreo, pero no les está rindiendo como se espera, ¿no? Entonces, quizá estamos año tras año diciendo lo mismo, ¿no? Que tiene que haber un cambio en esos esquemas de ataque, que tiene que usar más el juego aéreo, no basarse tanto en la carrera, y quizás eso es una de las cosas que le falta a Kiffin, tío. A Kiffin, ya lo diré, a Kirby Smart. Claro, Kirby Smart es una mente defensiva, digamos, entonces quieras o no le deja más digamos, el poder de la ofensiva a su coordinador. No sé hasta qué punto puede Kirby Smart echar mano de esa ofensiva más, el meterse más en ese ataque, ¿no? En esas decisiones. Es que, Luisma, estamos hablando que cuando este ataque aéreo ha funcionado, hablamos de élite. De ganar el campeonato nacional. De Brock Bowers, hablamos de George Pickens, hablamos de Lane McConkey, ¿no? Y los tie, que los tie de Georgia ya sabemos cómo son también, que siempre han jugado muy bien con los tie-in en ese juego aéreo, pero claro, les falta ese plus de que justo en esos partidos buenos clave que también dominen ese juego aéreo, ¿no? Que a lo mejor cuando quizás en el resultado vayan por detrás no les cueste tanto el equilibrar, digamos, el empatar el partido o ponerse por delante. Porque claro, es justo entonces cuando se ven las debilidades de Georgia. En ese juego aéreo, cuando lo tengas que utilizar, cuando tú vas en contra en el marcador, ¿no? Cuando tú vas perdiendo. Quieras o no, eso muchas veces no lo tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque casi siempre van ganando o siempre están ahí a un field goal de ponerse por delante. Entonces, quieras o no, muchas veces quizás le echamos de menos eso, ¿no? Que en esos partidos en los que empieza perdiendo o va perdiendo, le cuesta mucho el que tenga ese juego efectivo en el juego de pase, ¿no? Y yo creo que van por ahí los tiros. A ver, tampoco se han reforzado en el transfer portal, porque Isaiah Canyon tampoco es que sea una maravilla, viene de Georgia Tech y tampoco es que ha rendido tanto. Sí que es verdad que es un cuerpo muy físico y que lo pueden desarrollar bien, pero digamos que les cuesta el traer gente a lo mejor en ese juego aéreo, ¿no? Que les cree, digamos, efectividad. Bueno, pues ya está, Luisma. Ya hemos llegado al fin. Hemos visto los 16 programas de
de la SEC. Y bueno, reflexiones finales, tu Championship y por qué la gente tiene que ver la SEC. Venga, si quieres empiezo yo con mi Championship. Y yo, en mi caso, me la juego con un LSU Texas. Sí, yo también iría a lo mejor en camino por ahí, porque Georgia no sé hasta qué punto se puede, sí que a lo mejor puede llegar a la final El ataque aéreo, tío, es que el ataque aéreo... Sí, pero claro, la defensa también hay que meterle puntos a esa defensa, entonces... Ya. Siempre van a ser partidos muy reñidos. Quieras o no, se puede decantar la balanza por un field goal en un momento dado contra equipos así que tienen ofensivas potentes, les puedes frenar la ofensiva y se pueden venir abajo esos equipos. Entonces, quieras o no, ahí Georgia también tiene un plus. Sí, yo tampoco es que, pues eso, yo lo veo a lo mejor... ¿En final de conferencia puedo verlo a Georgia? Pues sí, en una final de conferencia sí, pero a lo mejor de allí al nacional ya me cuesta verlo más, ¿no? O quizás veo más potente en esta conferencia ahora a LSU y a Texas, incluso a Oklahoma, ¿no? Y a Oklahoma yo creo que también hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que ahí está, entre esos cuatro yo creo que va a estar ahí la terna de los que van a jugar la final de conferencia o el nacional, porque vamos, el que gane... De la SEC ya sabemos que va a ser uno de los favoritos para ganar el nacional. Eso está claro. Entonces yo creo que... Pero más que algún equipo de la Big Ten, yo creo que la Big Ten está un poquito por encima todavía, ¿eh? Para el nacional, digo yo. No creo. No, lo que pasa que sí que es verdad que en la SEC... Son 3 años consecutivos, ¿eh? Sí que es verdad que en la SEC los equipos... Ohio State, Indiana, ¿eh? Sí que es verdad que en la SEC los equipos están más reñidos los partidos, ¿no? Que a lo mejor hay quizás un poco más de igualdad con respecto a en la Big Ten. En la Big Ten los equipos medianos, digamos, son peores que los equipos medianos de la SEC, ¿no? Y quieras o no eso, en un partido es lo que hemos dicho, de Missouri, Texas, A&M, Florida este año, que son equipos que muchos equipos de los que están arriba, de los Oklahoma, Texas, Georgia, pueden perder con esos equipos medianos. Y eso en la Big Ten no creo que pase. Que esos equipos medianos puedan ganar en momento un partido puntual a esos dos top. No lo veo esa sorpresa. En cambio en la SEC sí. Por eso al estar más reñido, quizás igual de cara a los playoffs les pase factura, ¿no? En la SEC. No se clasifiquen tanto como en la Big Ten. Yo creo que van por ahí los tiros, más que... Yo creo que hay más competitividad en la SEC. Y venga, eso que yo ya sabes que soy de la Big Ten. Sí. Pero eso... Y de la otra manera, que para animar a la gente a ver la SEC, si me escucha Antoine, vamos, Así, ¿no? Así, Luis. Que odia los abusones y eso, pero sí que es verdad que es lo que decía yo también en la Big Ten cuando hablábamos, que de cara al seguimiento para la gente novata o la gente que no ha visto college, lo tiene mucho más fácil a la hora de ver partidos. De ver partidos... de llevar un seguimiento de un equipo de la SEC o de la Big Ten, claro, lo tiene mucho más fácil a la hora de ver el contenido, de ver los partidos en diferido, de ver los partidos en directo, porque seguramente si DAZN sigue echándolos, va a tener, digamos, de la Big Ten, cosa que en otras conferencias no. El horario de la SEC y de la Big Ten y de la ACC, pues bueno, son del este, son horarios buenos que los puedes ver por la noche. No son horarios del oeste de madrugada que son más difíciles de seguir en España. Pues yo creo que por ahí vienen los beneficios de seguir la SEC, ¿no? Sí que es verdad que también los que sí quieran seguir jugadores porque no les interesa el college, sino que les interesa ver jugadores de cara al draft de la NFL, a verlos en NFL, pues también les viene bien. Él tiene un buen escaparate en la SEC porque sale mucho talento de cara a la NFL. Por ahí también pueden venir los tiros. Si te gusta ya más el college, pues también tiene una ventaja la SEC, que es lo que estoy diciendo, que los equipos medianos les pueden hacer pulpa a los de arriba. Y quieras o no, hay también esa igualdad, es más competitividad que a lo mejor en otras conferencias. Eso también viene bien a la hora de seguir la SEC. Y mucha tradición, mucha rivalidad, son programas centenarios todos, no son de reciente creación.
O sea, en cierta manera también hay unas rivalidades ahí que son monstruosas. Y los ambientes, Luisma. Los ambientazos que luego me das a elegir a lo mejor entre un Ohio, Miami, Ohio. Pues a lo mejor yo me decanto por el Ohio, Miami, Ohio porque me gusta más. Pero claro, eso ya somos enfermos nosotros que nos gusta el college. En fin. Pues nada, Luisma, que un auténtico placer. Ya contigo me queda el American. Así que, bueno, vamos avanzando. No sé si mañana o el domingo nos meteremos con la American, porque la American yo pensaba que era cortita y también hay, creo, 14 sí, o es que con 15. esto de realineamiento también se marcharon mogollón de equipos, pero es que han llegado un mogollón de equipos también. En fin. Bueno, que lo dicho, Luisma, que muchísimas gracias, que ya sabéis que continuaremos todo el verano creando contenido, que ya hay mucho contenido, que seguirá habiendo. Y esperamos que hayáis disfrutado de este directo, de este programa, analizando todas las vicisitudes de la SEC. Mira que hemos querido ser concisos, y concisos son 2 horas, porque es que son muchos equipos y hay mucho de lo que hablar, ¿no, Luisma? Sí. Pues sí. Venga, bueno. Cuenta regresiva y cerramos episodio por hoy. Venga, dale. 3, 2, 1... de Cules. Venga, buenas tardes, un saludo.